domingo, Nacho y equipo, muchas gracias y un placer como siempre tener la oportunidad de comunicar y explicar el programa económico. Bueno, no, gracias a vos por este ratito. Sabemos los domingos es día más de descanso, pero siempre nos puede anticipar de qué viene la semana. Ya se conoció el número de inflación, fue a la baja claramente, una desaceleración muy pronunciada. Federico, se viene un programa muy interesante del gobierno que tiene que ver con el plan colchón, le decía yo, que es los que durante años sufrieron el impacto de la inflación y reunían unos pequeños ahorros y los sacaban de su caja de ahorro y compraban en el Blue para que la inflación no se los comiera. Ahora pareciera que van a tener la posibilidad de usarlos sin que los esté persiguiendo ni la AFIP, ni la ARCA, ni luego, bueno, la justicia, ni nadie, ni la UIF, ni nadie. Contame qué se puede saber o qué se sabe hasta ahora o qué se está trabajando o cuál es la filosofía de este anuncio. ¿Qué están buscando ustedes, Federico? Perfecto, te cuento, vamos haciendo un repaso de todo lo que dijiste. Primero, si querés, arrancamos con el número de inflación y después vamos por este concepto, ¿te parece? Dale, cómo no, por supuesto. Y gracias por mencionarlo. Como dijiste, hace un mes creo que habíamos hablado. Sí, para nosotros era muy importante comunicar en medio de todas las expectativas que se generaban con el anuncio de la salida del cepo, que el dólar se iba a ir a 1.400, que iba a haber inflación del 5%, y el equipo económico, digamos, y esto acá es importante, no tiene, digamos, eso de ir anticipando tiene que ver con un trabajo, con un programa macroeconómico que tiene sus secuencias, y entonces cuando los fundamentos macroeconómicos son sólidos, tenés superávit fiscal, es decir, el Tesoro recauda más de lo que gasta por el ajuste que hizo en el gasto, se terminó con la emisión monetaria, y en esta tercera fase se recapitalizó el Banco Central con 20.000 millones de dólares de reservas líquidas de libre disponibilidad, con la salida del cepo y este esquema de libre flotación. Ahí teníamos los fundamentos macroeconómicos para decir que el dólar, todo estaba dado para que esté más cerca del piso que del techo, que los ajustes de precios que se estaban dando por esa especulación no tenía fundamentos macroeconómicos para que se dé, porque con una macro sana, donde no hay emisión monetaria, se terminan las razones para que haya aumento de precios, es decir, inflación. Y entonces remarcar esto, que eso tiene que ver, y el ministro siempre lo remarca, con un concepto que tiene que ver con causalidad y no casualidad, ¿no? Hay un programa macroeconómico que va teniendo sus secuencias, que se van dando los pasos, y cuando hay orden macroeconómico, así como el dólar puede bajar, que era lo que habíamos anticipado, también pueden bajar los precios, que es lo que estamos evidenciando en este contexto, ¿no? Tenemos baja de precios en aluminio, en alimentos, en celulares, producto de que se terminó con la emisión monetaria, y que además hay todo un programa de apertura comercial inteligente, con desregulaciones, con baja de aranceles, con baja de impuestos, y eso es muy importante, ¿no? Porque te acordás que en esa charla habíamos hablado de que es muy importante que los agentes de esta economía cambien el chip. ¿Te acordás que claro, cuando estábamos con déficit, emisión, inflación y el dólar solo podía subir, los agentes remarcaban por las dudas, como decís vos, compraban dólar, con todo el ahorro que tenían compraban dólar, y esa era la manera de defenderse de esa inflación que generaba la emisión monetaria y el déficit fiscal. Ahora, cuando tenés la macro saneada y estabilizada, ya no garpa el ajustar por las dudas, ya no garpa ese proceso porque te puede dejar fuera del mercado, y eso es un poco lo que quiero remarcar, ¿no? De una manera constructiva, estamos evidenciando baja de precios. El chip está empezando a cambiar, y eso es algo buenísimo y tiene también que ver con la comunicación, así que me parece que eso era importante remarcar también. Tal cual. A ver, se está viendo que hubo actitud de distribuidores que llevaban lista de precios que fueron rechazadas por comerciantes, grandes comerciantes, medianos, pequeños, de todos los colores. Está empezando a ver también el hecho de la conciencia de si no lo voy a poder vender, ¿para qué lo convalido? Entonces lo rechazo y después vuelve con una remarcación, como vos decís, o a la baja o al menos sin remarcación, que ya en este contexto es importante. Se habla... Súper importante ese punto, porque cuando, como te digo, hay superávit fiscal, no hay emisión monetaria, el Banco Central está recapitalizado con los dólares, y tenés este esquema de libre flotación, ya no hay razones macroeconómicas para que haya inflación, más allá de que la política monetaria tiene ese lag de 18 y 24 meses, y además estás en un ambiente más competitivo,
donde bajan aranceles y bajan impuestos. Y eso se traduce en esta baja de precios. Por eso era muy importante comunicar lo importante que es empezar a cambiar el chip, para más rápido todavía bajar la inflación y seguir creciendo y generar, como estamos haciendo, más salida de personas de la pobreza. Un programa de estabilización que sacó más de 10 millones de personas de la pobreza, porque así como el número de inflación fue 2,8, recordemos que la canasta básica total, que define la línea de pobreza, registró un aumento de 0,9%, y la canasta básica alimentaria, que es el insumo que define la línea de indigencia, tuvo un aumento de 1,3%, bien por debajo incluso de los números de la inflación, lo que anticipan que también estamos en una dinámica donde la pobreza va a seguir bajando. Claro, a ver, acá está escuchando el programa también Tony Aracre y me dice un número que lo digo porque él me autorizó a decirlo. Él dice que en mayo va a ser 1,8. Yo le dije es un disparate. ¿Es posible pensar, no te voy a pedir a vos un número exacto, pero que esté más cerca de 2 que de 3? Es muy posible. Obviamente nosotros no damos estimaciones puntuales porque no es lo que corresponde. Ahora lo importante es que sea mayo, sean 2 meses o en 6 meses, la inflación se va a terminar. Pero esto tiene que ver con que hay una razón macroeconómica para que eso suceda. Por eso a nosotros no nos sorprende ni el dólar que esté más cerca del piso que el techo de la banda, ni que los números de inflación hayan estado muy por debajo de lo que se pronosticaba. Porque hay un programa macroeconómico, porque hay todo un ambiente más competitivo con desregulaciones, baja de impuestos y baja de aranceles, y todo eso se traduce en una baja de la inflación, y más tarde o más temprano, es muy difícil poner el momento, pero claramente tiene todo el sentido. Bueno, respecto al tema del plan colchón, yo el otro día lo comentaba en la tele, un economista me escribía, me decía, estás siendo demasiado optimista con la cantidad de dólares que pueden aparecer por el plan colchón. Yo, teniendo en cuenta las circunstancias en las que anteriormente se hicieron blanqueos, para mucha gente el tema del blanqueo es muy conveniente para aquel que tiene mucho dinero, pero también el tema del tramiterío puede generar temor, precaución. Acá lo que se está trabajando, corregime vos, Federico, es en la idea de que la gente pueda utilizar los fondos sin tener que avisarle a nadie que los va a usar, y que se flexibilicen los mecanismos para evitar que de esa manera sea luego perseguida esa persona, perseguida por el fisco, perseguida por la UIF, perseguida por la ARCA, esa persona que utilizó 50, 100 mil dólares y que no tenía en el sistema. Yo creo, y es una percepción mía de un ciudadano común, ni siquiera de lo que me van devolviendo algunos economistas, ni para bien ni para mal, pero creo que puede ser una forma muy rápida y muy veloz, muy novedosa, por cierto, de meter plata directamente en el sistema, de gente que no le interesa hacer trámite, que no quiere saber nada con hacer papelerío, y que sí, que tiene ganas de usar ese dinero y no andar haciendo malabarismo. Pero bueno, es una percepción mía que puede estar viciada tal vez porque en el caso del blanqueo, lo voy a decir en mi caso, el blanqueo a mí no me interesó porque yo no quiero ir a decirle nada al Estado, ni qué hice, ni qué no hice, ni cómo hice, porque justamente fue la única manera que teníamos de no andar comprando pelotudeces, perdón la expresión, y de no andar tirando los ahorros. Es decir, yo como trabajador lo que hacía, una partecita mía, un puchito, sacaba y compraba Blue, muy sencillo, como lo hacía mucha gente, creo que mucha gente lo hizo, y después lo dejabas en la caja de seguridad. Era un mecanismo que hicimos muchos argentinos durante muchos años, y no estoy hablando de grandes empresarios, sino laburantes. ¿Qué perspectiva tiene el gobierno con esto, Federico? Bueno, buen punto. Y estás muy bien orientado. Tiene que ver con, te lo pongo en el marco general, cuando el presidente habla y el ministro de Economía de la competencia de monedas o la dolarización endógena, ¿no? Esto tiene que ver con un mecanismo para ayudar a monetizar la economía. Te voy de lo general a lo particular, así se va entendiendo el contexto y el concepto. Hoy la economía está creciendo al 6% anual, y para sostener ese crecimiento con baja de la inflación hay que darle nafta, hay que remonetizarla. Hoy tenemos niveles de remonetización, la cantidad de dinero, de pesos,
es muy baja, es ridículamente baja, producto de todas las crisis que tuvimos, donde la gente de esta economía fue huyendo del peso, y después en nuestro programa, para evitar la hiperinflación, el riesgo de hiperinflación que dejó la herencia macroeconómica, tuvimos un programa que fue muy ortodoxo en lo monetario, es decir, en julio del año pasado terminamos con la emisión monetaria. Entonces, hoy el nivel de monetización es muy bajo para sostener este crecimiento económico, el nivel de monetización en pesos. En el nuevo esquema cambiario, donde el dólar, el tipo de cambio flota entre un piso de 1.000 y un techo en 1.400, la monetización se da recién cuando el dólar llega al piso y el Banco Central puede comprar dólares e inyectar pesos. ¿Correcto? Después hay otro proceso de remonetización en pesos, por ahí es un poco más técnico, que se da cuando el Tesoro no puede renovar el 100% de sus vencimientos de deuda en pesos en el mercado local por los buenos motivos, porque los bancos empiezan a trabajar de bancos y como el gobierno tiene superávit fiscal y el Banco Central ya está saneado, los bancos empiezan a trabajar de bancos, dejan de prestarle al Estado y le prestan a las familias y a las empresas. Por eso tenemos un crédito al sector privado que está creciendo 50% en términos reales desde julio del año pasado. Y ese es el otro proceso que se da de remonetización, cuando el Tesoro le devuelve los pesos a los bancos, cancela deuda y los bancos le prestan a familias y empresas. Ahora, necesitamos más nafta para sostener este crecimiento del 6%. Entonces, acá entra el concepto de los dólares del colchón que vos decís. Es un proceso que va a ayudar a remonetizar la economía en dólares. Recordemos que los argentinos tienen dólares, digamos, producto de todas las crisis financieras, el ahorro en dólares generó un colchón muy fuerte de todos los argentinos en dólares, la economía necesita remonetizarse, y entonces la remonetización en dólares va a ayudar a sostener este proceso de crecimiento con baja de la inflación, porque además la cantidad de pesos está fija, y se van generando más oferta de dólares, y eso también ayuda a que el crecimiento se dé manteniendo la fortaleza de nuestra moneda, porque la ecuación cierra con más dólares y menos pesos, y con baja de la inflación y de la pobreza. Conceptualmente, puntualmente, la idea es facilitarle los mecanismos a las personas para que puedan volcar los dólares del colchón a la economía. Claro. Y eso genere crecimiento económico, sostenga el crecimiento económico, eso genere más recaudación y el Estado lo pueda seguir devolviendo a la gente en términos de baja de impuestos. Claro. Porque para eso tenemos el superávit fiscal, para bajar impuestos, para bajar la inflación y para devolverle capacidad prestable a familias y empresas. ¿Cuánto puede llegar a entrar, crees vos? ¿Tienen algún análisis hecho? No, todavía no. Es muy... Perfecto. Yo no lo tengo. Pero bueno, cuando se haga el anuncio, recordemos que el anuncio que iba a hacer la semana pasada se pospuso para no mezclarlo con el tema electoral, para que después no te diga nada, están haciendo este anuncio para sacar un rédito electoral, por eso probablemente se haga la semana que viene. Muy bien, muy bien. Pero como vos decís, el punto es ayudar a remonetizar la economía, a simplificarle la vida a la gente, con los dólares que tienen en el colchón, que le dé un uso más eficiente, que eso permita remonetizar la economía, mantener el crecimiento, y que eso después se traduzca en menos impuestos. Federico, tiene una pregunta. Sí, perdón. Perdón, no, termina, perdón. No te quise interrumpir, perdón. Recordemos que este es el punto importante. ¿Por qué hacemos tanto énfasis en la importancia del orden macroeconómico? El tener superávit fiscal, terminar con la emisión monetaria y recapitalizar el Banco Central. Porque eso es lo que permite devolverle a la gente en términos de baja de la inflación, baja de impuestos, y devolución de capacidad prestable de los bancos a familias y empresas. Totalmente. Tiene una pregunta Kadri Balaguer, a vos seguramente te va a ocupar esto, pero a la gente también. Colapinto, octavo, en breve te actualizamos la información con el misil Santos, pero tiene una pregunta para hacerte Adri Balaguer, Federico. Sí, ¿cómo te va? Estamos hablando de remonetizar y lo que está trascendiendo también es que el agro se está preparando para una cosecha récord, la segunda producción más alta de su historia, que estaría aportando al país 31.000 millones de dólares. ¿Cómo pega esto, no, en este contexto de remonetización? Fíjate qué importante lo que marcas, ¿no? Y eso también tiene que ver con cuando los fundamentos están sólidos, el agro, que es un sector tan importante para la economía, está somos muy optimistas con la liquidación y la cosecha que va a tener el agro, ¿no?
y eso claramente aporta a esta remonetización porque que haya más dólares, más oferta de dólares, primero hace que haya más chance de que el dólar vaya al piso de la banda, que es donde el Banco Central puede comprar dólares e inyectar pesos. Entonces, obviamente eso ayuda, colabora con la estabilidad macroeconómica y también es una señal, digamos, esto del cambio en el chip. Así como bajan los precios, tenemos sectores que están invirtiendo, están apostando, y en la medida que ese cambio del chip se dé más rápido, con medidas concretas en términos de baja de precios, inversión, apuesta por Argentina, más rápido vamos a seguir bajando la inflación, vamos a sostener el crecimiento y a seguir sacando gente, personas de la pobreza, ¿no? Que es a lo que venimos a hacer. Nico, Luca. Recordemos puntualmente que el agro, la eliminación de la brecha cambiaria, la estabilidad macroeconómica y la reducción del riesgo país que generó este programa de estabilización generan una competitividad muy importante, porque mucho se habla dólar atrasado, salimos del cepo, hay un sistema de flotación cambiaria y el dólar flota libremente. Entonces, la verdadera competitividad de este programa de estabilización se da bajando impuestos, bajando la inflación, con orden macroeconómico y bajando el costo financiero. La baja del riesgo país es el ladrillito que forma el costo financiero para cualquier empresa, para cualquier familia. Entonces, ahí se gana la competitividad. Se terminó la ganancia de competitividad que se hacía cuando la macro estaba enferma y había déficit, emisión e inflación, que era con devaluación. Eso no lleva a ningún lado, solo baja el salario y el poder adquisitivo de la gente y genera más pobreza. Acá la competitividad de este programa de estabilización se logra bajando la inflación, con superávit fiscal, bajando impuestos, bajando el costo financiero. Por eso tuvimos el mejor primer trimestre en 2025 de cantidades exportadas, ¿no? Para derribar este mito de que dólar atrasado, no hay competitividad. Claro. Nico, Luca. Sí, Furiase, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Te hago una consulta desde el punto de vista de algo que generó algunos comentarios del ministro de Economía, pero que va a lo concreto, ¿no? El sector automotor, de las terminales de ventas de autos y los precios. Uno no se imagina que se retrotraigan demasiado, sino que todo lo contrario, ¿no? O sea, la realidad de los últimos meses ha mantenido los precios o con subas leves o estancados, pero absolutamente fuera de competición respecto de lo que vale un mismo auto fabricado en el Mercosur, en Brasil o en Argentina. Estamos hablando de cuestiones de diferencias brutales de precios, ¿no? ¿Ahí se debería aplicar o esperar alguna baja mayor de impuestos? ¿Y por qué las automotrices no aprovecharían eso para conservar igual los precios y recuperar lo perdido en los años anteriores? Bueno, han habido bajas en algunos sectores automotrices, y eso es importante remarcarlo, pero como bien marcás, primero tenemos el tema del chip, ¿no? Ese chip lleva un proceso. Estamos viendo algunos sectores que son los primeros en hacer la baja de precios, y eso claramente es importante remarcarlo. Ahora, hay otros sectores que pueden demorar más, que hay particularidades en los sectores, y después obviamente que hay que seguir bajando impuestos y seguir desregulando. Eso todavía es un trabajo que hay que seguir haciendo, y en la medida que se pueda seguir en esa línea, vamos a evidenciar precios más razonables acorde a los precios internacionales. No nos olvidemos que en 2024 se bajaron impuestos por 2 puntos del producto, y manteniendo el superávit fiscal, lo cual es algo muy importante, ¿no? Bajar impuestos manteniendo el superávit fiscal. Esta semana salió los datos de superávit fiscal del primer cuatrimestre, 0,6% del producto del primario, 0,2% del financiero, ¿no? Después de intereses. Entonces, lo que digo es, el orden macroeconómico y el mantenimiento del superávit fiscal nos va a seguir dando los fundamentos para seguir bajando impuestos, y obviamente eso va a seguir alineando los precios locales con los internacionales. Ahora, cuando se termina la emisión monetaria, se terminan las razones para que haya aumento de precios, inflación. Después queda, para bajar el nivel de precios, es el trabajo que se está haciendo en materia de apertura comercial inteligente con baja de aranceles. Claro, eso fue muy importante, Federico, perdón,
pero hay la discusión que fue la última gran discusión de la semana, con algunos sectores quejándose. Creo que fue importante que se quiten aranceles, no para perjudicar a nadie, en este caso los que tenían hasta ahora un beneficio como eran los de Tierra del Fuego, sino para beneficiar a todo el resto, ¿no? Que todo el resto esté pagando más caro por beneficiar a algunos tampoco estaba bueno, así que la quita de aranceles es muy importante. ¿Crees que la clave de la baja de impuestos va a permitir que empiece a sentirse un poco más en lo micro? Porque la macro parece estar ordenada, pero todavía, como decíamos, hay desajustes en la micro producto de distintas circunstancias, ¿no? Algunos casos de impuestos, en otros casos de sectores que todavía se están reacomodando. El tema de los textiles, por ejemplo, recién está empezando a verse al menos una estabilidad de no tanto crecimiento de precios, pero hay sectores que todavía no han acompañado este cambio y que en la micro, que es la de la gente, no se está viendo. Es decir, el que se va a comprar ropa todavía paga carísimo en relación a lo que se paga, por ejemplo, en Chile, por ejemplo, ¿no? Exactamente, todavía queda obviamente un camino por recorrer. En este año y medio se hizo la estabilización macroeconómica y se empezó con un nivel de apertura comercial inteligente con baja de aranceles, en paralelo con baja de impuestos, ¿no? Porque eso hace que, también se le bajan los impuestos a las empresas. Entonces hay una baja de aranceles, pero en simultánea con baja de impuestos, como fue con el caso de Tierra del Fuego. Se bajaron aranceles, pero también acordate que se eliminaron los impuestos internos para lo que se produce en la isla, y se bajaron los impuestos internos para las importaciones. Entonces eso obviamente también es importante aclararlo. Ahora, claro que queda un camino por recorrer y por eso es importante mantener el superávit fiscal. Después, y lo mismo, digamos, Argentina todavía tiene producto de años y años de déficit fiscal, de suba de impuestos y de baja credibilidad. Tenemos muchos impuestos todavía, un riesgo país que todavía es alto para los fundamentos que tenemos, aranceles, y todo eso se manifiesta en esos sectores que todavía tienen niveles de precios que no son consistentes con los precios internacionales. Por eso es importante la secuencia. Claro. Mantener el orden macro para poder tener espacio para seguir bajando impuestos y que eso también permita seguir bajando aranceles en una apertura comercial inteligente que permita a los agentes locales reacomodarse, cambiar este chip del cual venimos insistiendo es tan importante y adaptarse a lo que es una macro razonable, donde no hay más déficit fiscal, donde no hay más emisión monetaria, donde el Banco Central está recapitalizado y donde el dólar puede bajar y los precios pueden bajar. Obviamente ese cambio de chip no es de la noche a la mañana, hay sectores que lo están haciendo. De nuestro lado lo importante es mantener el orden macroeconómico, comunicar y eso es lo importante. Clarísimo. Federico Furiase, director del Banco Central, asesor del equipo económico de Luis Toto Caputo. Gracias por este ratito con Si Pasa Pasa. Por favor, un placer, saludos para todos y muy buen domingo. Un abrazo grande.